Bienvenidos, estamos en contacto con Univalle TV, un programa de opinión de la Universidad del Valle para el análisis de la actualidad regional y nacional. Mi nombre es Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle, y a partir de este momento los estaremos acompañando con expertos en diferentes temas para abordar temas de interés y actualidad. En el día de hoy hablaremos de la delicada situación de los líderes sociales en nuestro país. Los invito para que veamos el siguiente informe de contexto. Colombia atraviesa una profunda crisis en materia de garantías y derechos para el ejercicio de procesos sociales en diferentes zonas del territorio nacional. Según cifras de Amnistía Internacional, en el país se han registrado 566 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, desde mediados del 2016 hasta enero del 2019. En general, las personas defensoras de la tierra y de los recursos naturales son quienes han estado más expuestas a la violencia radical y extrema en distintas zonas del país, al parecer porque desafían intereses particulares en términos económicos y políticos. Los líderes sociales constantemente denuncian amenazas de muerte y persecución por parte de grupos al margen de la ley que los convierten en objetivo militar a ellos y a sus familias. En la actualidad, Colombia no tiene un estatuto claro que les brinde protección real a los líderes, ni políticas públicas alternativas que logren llenar estos vacíos. En este contexto, los diferentes actores de la sociedad colombiana y la comunidad internacional han rodeado a los líderes sociales. Pese a ello, siguen ocurriendo asesinatos, lo cual representa un reto como sociedad en términos de la violación a los derechos humanos y a la protección de quienes a diario trabajan por el bienestar colectivo de las personas. Pese a ello, siguen ocurriendo asesinatos, lo cual representa un reto como sociedad en términos de la violación a los derechos humanos y a la protección de quienes a diario trabajan por el bienestar colectivo de las personas a lo largo y ancho del territorio nacional. Recientes estudios realizados por organismos del Estado muestran que la mayoría de líderes asesinados corresponden a los reincorporados de las FARC. Se han identificado diferentes actores que han estado detrás de estos asesinatos, tales como las disidencias de las FARC, el ELN y posiblemente agentes del Estado. Es que es evidente la delicada situación por la cual están pasando los líderes sociales en nuestro país. Entidades como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, denuncian un aumento sistemático en la violencia hacia los líderes sociales y una ola de asesinatos que causa una alarma en todo Colombia. Entre los grupos de las víctimas identificados por las autoridades tenemos abogados de derechos humanos, líderes LGTBI, afrodescendientes, políticos, sindicales campesinos e indígenas. Hoy queremos agradecer la presencia de nuestros invitados especiales y expertos y con toda la autoridad en el tema. Nos acompaña Rubén Darío Gómez Posada, director del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali. Rubén Darío es licenciado en Educación Popular y además es egresado de la Universidad del Valle. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña Fabio Oret Cardoso, secretario de Paz Territorial y Conciliación del Departamento del Valle del Cauca. Muchas gracias también por acudir a nuestro llamado. Gracias por la invitación. Finalmente nos acompaña Víctor Hugo Moreno, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Bienvenido también. Gracias por la invitación. Muy bien, y la pregunta que nos hacemos todos y la pregunta obligada es: ¿por qué están asesinando a los líderes sociales en Colombia? Y de alguna manera también, ¿por qué es tan difícil ser activista social en nuestro país? Fabio, le invito a que inicie con el debate. Bueno, antes de referirme expresamente a la pregunta, en Colombia no solamente matan líderes sociales, en Colombia matan hasta candidatos presidenciales. En Colombia hace mucho tiempo nos estamos dando gatillo. Justamente ese fue el esfuerzo que se intentó resolver con el acuerdo final suscrito entre la guerrilla de las FARC y el gobierno anterior.
Una vez se cesa esa guerra que tronaba en todos los puntos cardinales de Colombia, empieza a cobrar evidencia lo que hoy nos tiene alarmados, y es como una legión de líderes, lideresas importantes en Colombia empiezan a ser cegados. En los años 90, a finales de los años 90, también hubo un gran sacrificio de líderes y lideresas por parte de los grupos paramilitares. En el Valle del Cauca hubo un martirologio tremendo de líderes y lideresas. Pero de alguna manera esas noticias las sofocaba la guerra que existía en Colombia. Era más importante pues las noticias de la guerra que la muerte de líderes. Y realmente en todo el departamento, sobre la Cordillera Central, hubo un sacrificio enorme. Muchos de ellos conocidos que trabajaban construyendo comunidad. Y ahora pues también Colombia se levanta por lo que está ocurriendo con los líderes. Ahí las imágenes ahora habían unas claves. Están asociados esos líderes a macroproyectos económicos. En Buenaventura, en el Pacífico, es evidente que en donde hay macroproyectos que comprometen ambientalmente las comunidades, que comprometen el territorio, la territorialidad de las comunidades, pues aquí se resuelve el asunto no a través del derecho ni del diálogo, sino que simplemente se eliminan a quienes están porfiando esas apuestas económicas. Y ni qué decir sobre los temas políticos. Los líderes sociales, per se, están del lado de los intereses de sus comunidades y del pueblo. A algunos actores políticos con visiones hegemonistas, pues les incomoda que estos líderes, lideresas, levanten su voz, pongan de presente sus derechos y no encuentran un trámite distinto para relacionarse con ellos que la pistola. Entonces, esos son elementos importantes y por el otro lado, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, el Estado voltea a mirar para otro lado. Ese es, digamos, el drama en términos muy gráficos de lo que está pasando hoy. Escuchemos la voz de nuestro líder social que ha sido invitado en este programa, Víctor Hugo. ¿Por qué crees que se están dando esos asesinatos sistemáticos a nuestros líderes sociales? Bueno, eso es, muy bien usted lo ha dicho, es sistemático. Porque el modo de cómo se suceden las cosas se replican en todo el país. Es el mismo modo operandi lo que está pasando en la costa caribeña, lo que pasa en el andén del Pacífico, lo que pasa en valles interandinos como Norte del Cauca, ejemplo de donde yo vengo. Y todo tiene que ver realmente con temas que hemos ido develando poco a poco, y es con la política de desarrollo económico que hay en el país. Realmente la política de desarrollo económico va en contravía de ese Estado social de derechos que queremos que se dé en el país. Los derechos y todas esas ganancias reflejadas en la Constitución política son atropellados a diario por el modelo de desarrollo económico, que es un modelo basado en el extractivismo del territorio. Es un modelo que quiere sacar hasta la última riqueza, hasta lo último que puede dar el ambiente, que pueden dar los territorios, sin importar. Desafortunadamente, muchos sectores de Colombia ven a Colombia o el territorio colombiano como esa finca donde uno va a extraer, donde va a cosechar, sin importar qué pase con la finca. O sea, le importa poco las transformaciones, las afectaciones que se generan a las comunidades, a las diferentes formas de vida, porque mayoritariamente hablamos de los derechos humanos, pero hay que recordar y entender que en los territorios hay diferentes formas de vida, que es la que genera el equilibrio y la supervivencia de nosotros también como humanos. Y en ese orden de ideas, el defender todas estas formas de vida a nuestro territorio, y como lo decían las mujeres de la movilización de mujeres negras del norte del Cauca por el cuidado de la vida y los territorios, decían: la vida no se vende, el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. Y en ese orden de ideas seguimos en pie de lucha, en persistencia, en pervivencia en el territorio, pero sobre todo la protección de las fuentes hídricas, de los ríos, de los humedales y de todo lo que nos rodea para poder tener el equilibrio necesario que nos garantiza la vida. Víctor Hugo, has acabado de decir algo bien importante.
en defensa del territorio y la vida defendida como se defiende el territorio. Me parece inspirador. Además, Rubén Darío nos ha dado un obsequio muy especial y simbólico para este programa. Yo quiero que nos expliques de qué se trata este escudo. Gracias, Fulvia. Mira, yo creo que esto es un tejido de una comunidad, la comunidad Huichol de México, y es un símbolo de protección que se usa para los niños, para los primeros 5 años de vida. Nosotros aquí en Cali, en el Valle del Cauca, hemos animado diferentes actores sociales, a la comunidad internacional, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a las iglesias, para que construyamos este tejido, para que este tejido, este ojo de Dios sea una protección para el liderazgo social, para los hombres y mujeres, que creo que no hay ninguna razón. Es decir, cuando nos preguntamos por qué los matan, no hay ninguna razón para que los maten, no hay ninguna razón para que maten a nadie en este país, pero están matando, sí, a los que luchan por el agua, a los que luchan por el territorio, a los que luchan por la vida y a los que luchan por la paz. Mira que no solo están matando al liderazgo social, al liderazgo comunitario, sino también están matando a las personas que han asumido la decisión de luchar por la paz, que han abandonado el uso de las armas. Y en ese sentido creo que este ojo de Dios simboliza eso, la construcción, el tejido comunitario que una sociedad como la caleña, la vallecaucana, la sociedad colombiana debe asumir al ir a rodear y al proteger al liderazgo social. Porque si ellos dan la vida por nosotros, ¿por qué nosotros no damos la vida por ellos? Muy bien, y antes de salir a pausa para nuestros patrocinadores, yo les quiero dejar una reflexión que nos acaba de decir Fabio Cardoso fuera de cámaras. Tenemos que ser pacíficos y fuertes. Pensemos, ¿cómo ser pacíficos y fuertes? Ya regresamos. Estamos en Contacto de Univalle TV con un tema muy importante en el día de hoy, la situación de los líderes sociales en Colombia. Muy bien, y tenemos que afrontar una situación que por lo menos podríamos decir que es contradictoria. Por una parte, tenemos, según las cifras oficiales, una disminución del 33% del número de asesinatos de líderes sociales. Pero por otra parte, es innegable la contundente visibilización de asesinatos tras asesinatos de los líderes. Fabio Cardoso, ¿cómo se explica usted esa situación? Bueno, de un lado hay unos datos distintos que ofrece la Defensoría, que incluso organismos internacionales de derechos humanos como la Human Rights Watch, Indepaz tiene también otros datos, pero el asunto no es trenzarnos en la discusión de los números. Lo importante es cómo nosotros suturamos esa vena rota que está desangrando a Colombia y que parece no tener respuestas efectivas por parte de la sociedad colombiana y del Estado colombiano, que representa esa sociedad. Uno diría, bueno, ¿cómo se resuelve el asunto? Hay propuestas como de defensa colectiva de los territorios, hay un esfuerzo del Estado por garantizar esquemas de seguridad. Todo eso va a ser insuficiente si nosotros seguimos alentando la furia de los contrincantes, si nosotros estamos haciendo cosas como la que ocurre en el Congreso de la República, que a uno de los principales dirigentes de izquierda de Colombia, el jefe de una bancada muy importante que tiene una incidencia notable sobre el jefe del Estado, le dice sicario, por ejemplo, ¿cierto? O como, por ejemplo, esos discursos en donde etiquetan a comunidades por entero, señalando que están vinculadas a procesos subversivos o irregulares, pues terminan algunos sectores, algunos actores interpretando esos gestos, esos discursos, esas subidas de tono de los líderes, interpretándolo y cometiendo crímenes. De alguna manera están validando toda esa actividad criminal que está derribando los líderes de Colombia, que son un activo importante de nuestra democracia. Es decir, hasta que no se desactive esa feroz guerra de micrófonos, esas pretensiones absolutistas de algunos sectores que encuentran incómodos a muchos actores políticos, sociales y demás,
nosotros no vamos a cesar, digamos, en este conteo importante de muertos y sacrificados. Yo quiero escuchar a Rubén Darío, que en este momento viene en representación de la Arquidiócesis de Cali. ¿Qué opinión le merece usted esta situación? Bueno, nosotros desde el observatorio de la Arquidiócesis de Cali, lo que creemos es que salvar responsabilidades no ayuda, ¿sí? Vemos de alguna manera al Estado colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, y también con algunas voluntades de los gobiernos locales y departamentales, pero vemos que cada uno como que dice, no, yo estoy haciendo lo que se requiere, manejando de alguna manera las percepciones y las tensiones frente a los temas. Digamos que uno tendría que poner en duda esa disminución que el gobierno de Duque dice en relación a la disminución de asesinatos a líderes sociales, y ponerlas en duda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay 45 casos que se están verificando por Naciones Unidas, y si esos casos se verifican, eso no correspondería, esa disminución no correspondería a la realidad. Y creo que la realidad nos está hablando desde los territorios, nos está hablando desde las localidades, no solo con los asesinatos, dolorosísimos todos, el norte del Cauca golpeado, el mismo Valle del Cauca, sino también con las amenazas. O sea, todos los días tenemos noticias de amenazas. Aquí en la localidad, por ejemplo, en la Universidad del Valle, amenazas a docentes, amenazas a directivos sindicales, amenazas a los ciclistas, y muy en la lógica también sobre la que nos llama la atención Fabio, ¿cierto? En una lógica en la que se desconoce y quiere eliminar al diferente, es decir, al que digamos es opuesto a nuestra forma de pensar. Si de alguna manera hay un daño grande en el país, es en relación a ese estado de opinión que se configura alrededor de esa idea de las águilas negras, ¿cierto? Es decir, esas águilas negras pareciera que las tuviéramos fundadas en una manera de exterminar al otro, al que piensa diferente, y circula con panfletos y se hace evidente a través de acciones criminales. Muy bien, yo quiero referirme a algo que dijo Fabio al inicio del programa. Usted se refería de alguna manera sobre lo que ha sucedido después de la firma del acuerdo de paz. ¿Ustedes consideran que los líderes sociales están más expuestos después del acuerdo de paz? Bueno, se supone que deberían estar más protegidos después del acuerdo de paz. Cuando sale del conflicto interno, tal vez el actor principal, que estaba al otro lado pues, del Estado. El Estado tiene hoy toda la libertad para emprender un proceso que permita dotar a la nación de mayor seguridad, y no ha sido así. No ha sido así. Y sobre todo porque además en un asunto que uno no termina de explicarse, los líderes más comprometidos con su seguridad son aquellos, como lo señalaba ahora Rubén, más comprometidos con el reclamo sobre la implementación de los acuerdos de acuerdo de paz. El acuerdo de paz, recuerden ustedes que tiene como punto primero el tema de la tierra, y el tema de la tierra ha sido un punto nodal, ha sido determinante del conflicto de la guerra y de la muerte en Colombia. En este punto a mí me gustaría escuchar a Víctor Hugo. Yo quiero iniciar mencionando que creería que más allá de los micrófonos y más allá de lo que se evidencia incluso en el Congreso, pues esa es la realidad del país. Yo creo que hay que desmontar los egos, las rabias sembradas históricamente en el país, en lo que hoy es Colombia, porque además desafortunadamente hay muchas muestras de discriminación, hay muchas muestras de no tolerar al otro, de no entender que este es un país pluriétnico y multicultural. Eso pareciera que solamente está en la Constitución política, y me refiero a eso porque este gobierno ha hablado mucho todo el tiempo de legalidad, pero esa legalidad aplica para algunos asuntos y no para lo general, que tiene que ver con la consolidación del país, la construcción de convivencia y de relacionamiento permanente. En ese orden de ideas también quiero referirme a que no es un tema de números. O sea, realmente lo que hay que frenar y hay que combatir sobre todo es las
las causas que generan todos estos riesgos que están generando las amenazas, que están generando las masacres y todo lo que se ha presentado en el país históricamente, porque eso, aunque ahora está un poco más visible porque hay más comunicación, sin embargo hay muchas cosas que todavía no salen a la luz. Hay muchas cosas que están pasando y no solamente el tema del asesinato, porque sobre todo nosotros como comunidades negras... ¿Cuáles son esas cosas, Víctor Hugo? ¿Qué cosas están pasando que no se han dicho en los medios? Mira, se están desapareciendo líderes que uno no sabe si están vivos, si están muertos, si la familia no ha podido hacer el duelo. Además de eso, están reclutando nuevamente niños y niñas a diferentes grupos, porque entre otras cosas hay un mar de grupos al margen de la ley en los territorios que a veces parece que están invisibles, así como cuando llegaron las retroexcavadoras al norte del Cauca, donde hubo más de 200 retroexcavadoras y nadie las vio pasar, ¿sí? La policía no las vio pasar en los retenes. Cosas como esas están pasando hoy nuevamente. Sigue estando la minería ilegal, siguen habiendo territorios vetados para nosotros, donde no podemos asomarnos, porque si ya llega el líder, está siendo custodiado esos territorios con hombres armados, con armas largas y todo. Pero hay una cosa que hay que mencionar, y es cuando hay una afectación directa a un líder o una lideresa, no solamente se está afectando a esa persona y a su familia, sino que se está generando una afectación colectiva. Porque muchas de las veces cuando desaparece un líder, ya sea porque fue desplazado, ¿sí? Ya sea porque fue asesinado, ya sea porque fue raptado por algún grupo, legal o ilegal, está quedando un vacío en la comunidad, porque el papel que jugaba esa persona o su familia en la comunidad, pues está dejando de pasar, de desarrollarlo, y está automáticamente generando una afectación no solo individual, sino colectiva. Pues muy grave lo que está denunciando en este momento Víctor Hugo, y entonces cabría preguntarse cuáles son los mecanismos de seguridad que podría adelantar el Estado para garantizar la vida de los líderes sociales en nuestro país. Fíjense ustedes que yo no quiero pasar por alto sin mencionar lo siguiente, y es que ¿por qué razón pasa todo esto? En Colombia, en algunos momentos de la historia, ha habido apuestas por el cambio. Cuando se intentó por parte de Carlos Lleras el tema de la reforma agraria, vino pues toda una arremetida que terminó en un ciclo de violencia. Cuando vino la reforma de los años 90 de un nuevo estatuto, vino el contragolpe de los grupos paramilitares. Este acuerdo de paz que se suscribió hace 2 años permite y expone una serie también de reformas pequeñas, liberales incluso, y anima a las comunidades a salir a la calle, a exponer sus necesidades, a demandar, y la respuesta ha sido contundente. Es decir, hay un sector de la élite en Colombia que es refractario a cualquier tipo de cambio, y la respuesta siempre ha sido la misma, ¿cierto? El expediente ha sido el mismo, con violencia, transgrediendo la ley, que son los primeros, incluso porque están en el Estado también, que son los primeros obligados a cumplirla, pero la respuesta es esa a las comunidades, antes de ceder un ápice. Fíjense ustedes, por ejemplo, el punto primero, ni siquiera se habla de reforma agraria, se habla de desarrollo rural, y sin embargo, evalúe usted cómo estamos nosotros en el avance en ese punto primero. En absoluto, ¿sí? Se ha intentado pues dar respuesta a los reincorporados, respuestas tímidas. Por esa razón, hoy se está suscribiendo una nota de dirigentes importantes a Luis Almagro a decirle, mire, el Estado tiene deudas pendientes con la paz, ¿cierto? Lo que se ha notado en estos 2 años, más que la implementación que debería ocupar los titulares de prensa, ha sido la muerte de los líderes. Mire las paradojas de la vida. Hoy se demanda más democracia, hoy se demandan unas pequeñas reformas, y la respuesta ha sido pues la muerte de los líderes y lideresas en Colombia. Muy bien, estamos en contacto en Univalle TV por la vida de los líderes sociales en nuestro país. Ya regresamos. Estamos en contacto en Univalle TV. Nuestro tema de hoy, los líderes sociales en Colombia. Sobre este tema le preguntamos al exrector de la Universidad Nacional, profesor Ramón Fallat. Escuchemos cuál ha sido su opinión. Ya lo mencioné, es lamentable lo que
lo que está ocurriendo no es nuevo, lo cual no quiere decir que lo debamos justificar, pero sí es verdaderamente preocupante. Yo creo que debe haber una política de Estado de protección a todo este tipo de personas que muchas veces los han estigmatizado simplemente por hacer reclamos justos, demandar un poco más de justicia y un poco más de equilibrio en la distribución de las riquezas. Mire, yo quisiera ilustrar esto con una expresión para mostrar cómo estigmatizan muchas veces a los líderes sociales. Elder Camara fue un cardenal católico brasilero, y Elder Camara, que lo identificaban como si fuera, digamos, un subversivo o algo así, simplemente mencionaba lo siguiente. Decía, cuando yo hablo de los pobres y digo que doy limosna a los pobres, dicen que soy un santo. Y cuando pregunto por qué hay pobres, dicen que soy comunista, dicen que soy subversivo. Yo creo que eso son muchas de las razones por las cuales la violencia crece aquí en Colombia, cuando simplemente alguien manifiesta su descontento o su desagrado por alguna situación social. La actitud de muchos sectores importantes de la sociedad es señalar a esa persona que está reclamando un poco más de justicia o de mejor trato económico o humano, es señalado de alterador del orden público. Yo creo que todo ese tipo de cosas hay que desmistificarlo. Es muy difícil también identificar un solo factor, pero las desigualdades sociales, las injusticias, la falta de oportunidades, me perdonan la informalidad de la expresión, pero no puede seguir prosperando esto de que la justicia es para los de Ruana. Entonces hay que tratar de minimizar, ojalá de desaparecer todos esos factores de violencia que han caracterizado a nuestro país, pero básicamente se debe a la desigualdad. Intolerancia e injusticia social. Creo que estaríamos de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Ramón Fallat. ¿Ustedes qué opinan? Pues realmente con sus expresiones él ha llegado al fondo de muchas de las cosas que a veces no se quiere hablar. De esas cosas que cuando se dicen lo único que genera es reacciones que terminan en riesgo, en amenazas por mensajes de textos, panfletos, que además son la advertencia en muchos casos, pero en otros casos se materializa en atentados, en muertes selectivas, en sicariatos, porque no se quieren escuchar voces diferentes donde se visibilice las vulnerabilidades o el residuo de alguna forma que genera ese modelo de desarrollo que siempre va a dejar a algunas personas en la periferia y desprotegidas. Cuando uno hace alusión sobre estos temas y habla de las causas y las razones, siempre quedan cosas por fuera. Recientemente han salido varios textos, algunos la historia mínima de Colombia, y siempre hay nuevos ingredientes. Impecable lo que dice el profesor, pero por ejemplo hoy hay otros elementos que hay que incorporarlos al tema de la intolerancia, al tema de la injusticia social. Por ejemplo, hoy el temor a la verdad. Los nuevos amenazados en Colombia son los militares que están compareciendo ante la JEP y que están contando lo que pasó, lo que describió estos días la revista Semana del Pacto del Silencio. Esa verdad que se está conociendo, la verdad sobre los famosos falsos positivos, que tal vez es el acontecimiento de mayor cobardía que ha ocurrido en Colombia en los últimos tiempos. ¿Qué hay de fondo detrás de ese temor a la verdad? No, pues de fondo es porque hay unas responsabilidades del alto mando militar y responsabilidades también de quienes estaban al frente de la conducción del Estado para entonces, del gobierno del presidente Uribe, ¿cierto? Entonces, alrededor del tema de la verdad también, es que en Colombia, alrededor del tema de la democracia, alrededor del tema de las tierras, alrededor del tema de los derechos, hoy alrededor del tema de la verdad también está ocurriendo un nuevo fenómeno de presión y amenazas sobre un asunto tan extraño también y que genera tanta suspicacia, tan sospechoso como es el tema de las águilas negras, con una enorme capacidad pues
de cubrimiento nacional de inteligencia porque detectan nombres y tal de los líderes en todos los 1.200 municipios de Colombia. ¿Sí? Detrás de las águilas negras, ¿quién está? ¿Por qué no se conocen sus estructuras? ¿Por qué el Estado no ofrece dinero? ¿Por qué no hay capturas? ¿Qué pasa con las águilas negras? ¿Acaso será una expresión que se está construyendo estructura a la sombra del Estado? ¿Será eso lo que está ocurriendo? Hay un poco de factores, siempre hay elementos que hay que trabajar. Esta coyuntura tiene, digamos, una complejidad enorme, pero hay elementos claves que le permiten a uno finalmente establecer claramente quiénes son los responsables centrales de la desangre en Colombia. Y yo creo que estaríamos de acuerdo en que un factor clave para, digamos, que ha desarrollado un rol importante a favor de la vida y de la paz es el rol y el papel que ha desarrollado la Iglesia en la promoción de la vida y de la paz. Bueno, yo como padre de familia, valga la claridad, creo que es un principio muy importante para poder enrutar de alguna manera la construcción de un país diferente, y es el respeto a la vida como elemento sagrado, ¿no? Y eso implica pues la vida de lo natural, no solo la vida del humano. Entonces ese principio de respeto a la vida, de respetar la vida sagrada del otro, de la otra, creo que es vital. Creo que los liderazgos sociales nos han llamado la atención sobre eso. Hemos aprendido muchísimo de eso, y la Iglesia, en consonancia, pues también trabaja y rectifica, ¿no? En esa misión. De hecho, Monseñor Darío, que ha hecho eco de esas voces del liderazgo social, proponiendo un escudo comunitario, la Iglesia de alguna manera como lugar de refugio, como lugar que acoge al que es perseguido, al que es señalado, al que es estigmatizado, al que está en riesgo. Creo que eso es una posición muy importante que hay que revisar en clave de construir. Pero también esas mismas señales las ha dado el obispo de Popayán, el obispo de Palmira, el obispo de Tumaco, Ipiales, Apartado, Isminatado, el de Quibdó, ¿cierto? Es decir, que hay unos obispos pacíficos, hay unos obispos del Pacífico que responden a ese lugar territorial en el que está y que están llamando la atención sobre esto que está pasando. Están diciendo, ojo al sí o sí que se está diciendo de las fumigaciones, porque ahí vamos a tener un conflicto territorial bastante complejo con nuestros campesinos, que son los que nos dan de comer. Ojo a la protección del liderazgo social, que no solo debe ser, que debe llegar a un lugar de la prevención, que es tal vez el derrotero que tenemos ahora, ¿cierto? Es decir, ¿cómo prevenimos el asesinato de los líderes sociales? Ahí hay una gran demanda, y cómo las alertas que se generan pues funcionan, y cómo de alguna manera nosotros como sociedad, como ciudadanos del común, como personas de alguna manera, como ciudadanos de a pie, salimos a proteger y a rodear estas luchas y estas comunidades que lo están dando todo, por defender el río, por defender la tierra, por protegerla de ese gran crimen que es el narcotráfico, pero también de ese gran crimen que es la minería, ¿cierto? Y eso pasa por una defensa que ellos asumen en unas tensiones con lo legal y lo ilegal. No podemos hablar solo de minería ilegal, Víctor, sí. Creo que hay que hablar también de la minería legal que se arropa en esa legalidad y que genera tensiones, y de alguna manera por ahí hay cosas ocultas que le preocupan a uno muchísimo. Bien, yo no quisiera que terminara este bloque de nuestro programa sin que Víctor Hugo nos cuente sobre su experiencia como líder social y las amenazas que ha recibido en los últimos años. Bueno, yo vengo recibiendo amenazas de forma constante desde el 2014, con mucha más fuerza, finales 2013, 2014, por todas las acciones que nosotros desarrollamos. Quiero decir rápidamente, nosotros estamos como consejos comunitarios y como autoridades del pueblo negro del norte del Cauca, con 43 consejos comunitarios haciendo trabajo de protección territorial. De los 43 consejos comunitarios, hay 36 consejos comunitarios
como sujetos de reparación colectiva reconocidos por la unidad de víctimas, para que se mire la dimensión del daño que se ha vivido en estas 209 comunidades en las que estamos, en 10 municipios del norte del Cauca. Hoy estamos con 5 consejos comunitarios en un proceso de restitución de tierra y estamos 13 consejos comunitarios trabajando muy fuertemente, liderando, sacando adelante el proceso de titulación colectiva. Todos esos temas tienen que ver un poco con territorio y con tierra, pero además de ver con territorio y con tierra, tiene que ver con la protección del territorio y la restitución de derechos territoriales a los cuales nosotros tenemos derechos como pueblo étnico. Y en ese orden día, esto es un trabajo a diario, solamente es una muestra de todo lo que se mueve en el país, y en ese orden día es decir, nosotros no solamente trabajamos por los intereses propios, por los intereses de nuestras comunidades donde estamos asentados, nosotros trabajamos por los intereses de mucha gente del país que no se da cuenta. Y para colocar un ejemplo, uno de los ríos más afectados por la minería legal e ilegal y hasta por las fumigaciones es el río Cauca, la cuenca del río Cauca. Todos esos ríos que están y que caen al río Cauca están siendo contaminados con mercurio y cianuro, con glifosato y con otras formas de contaminación, e incluso porque el río Cauca en mucho tiempo se convirtió en un cementerio. Y miren, desafortunadamente toda esa contaminación, toda esa basura que llega al río Cauca, la estamos consumiendo de forma indirecta o directa, al menos de dos maneras. La primera es, el río Cauca abastece más del 70% de la población de Cali con el acueducto. Entonces uno dice, ¿qué está tomando Cali? Y ojalá la oportunidad de decir estas cosas para que genere conciencia y reflexión. Que el trabajo de los líderes, la lideresa y las comunidades étnicas y campesinas no es solamente para ellos. Si el río Cauca toma toda esta contaminación justo antes de que se tome el acueducto de Cali, que abastece gran parte de la ciudad, no me imagino los brotes de cáncer que van a empezar a surgir en Cali. Pero además el río Cauca atraviesa el país de sur a norte, casi gran parte del país, y gran parte de comunidades y de grandes ciudades que están asumiendo ese agua. Pero la última cosa que quería decir, la segunda cosa es, con esta misma agua contaminada, están regando los cañaduzales del Valle del Cauca, donde se saca gran parte del azúcar que consumimos. El mercurio y el cianuro, por minería legal e ilegal, que nosotros no hablamos de legal sino inconstitucional porque no se hizo consulta previa antes de llegar a esos megaproyectos al territorio, ese azúcar que estamos consumiendo tal vez lleva partículas de mercurio y cianuro, porque el mercurio y el cianuro no se diluyen, se transforman, y tal vez se están pegando a cada una de esas plantas que estamos consumiendo el azúcar posteriormente. Para decir finalmente, creemos que la sociedad colombiana deben de rodear las comunidades étnicas, los campesinos, las campesinas, y deben de rodear a los líderes y lideresas que a la final el trabajo que se está haciendo no es para un territorio puntual, sino para todo el país e incluso el planeta. Muy bien, estamos en contacto de Univalle TV, generando conciencia sobre la labor de los líderes sociales. Ya regresamos. En Contacto fue la plataforma para preguntarles a algunos ciudadanos y miembros de la comunidad universitaria qué piensan sobre la situación de los líderes sociales en Colombia. Veamos. Bueno, creo que también cuando se tiene una postura diferente a la que tiene el gobierno, creo que aumenta la posibilidad de que hayan amenazas o que hayan también algún tipo de, en este caso de los asesinatos que se producen, y creo que el renacimiento de grupos paramilitares, el renacimiento de grupos de extrema derecha que van en contra de que quizás la gran mayoría de líderes sociales tienen un pensamiento de izquierda, entonces tal vez esa contraposición de pensamientos y de opiniones ha generado que se genere una mayor violencia, y obviamente la polarización que se vive actualmente creo que también es evidente, y creo que hace que
se genere un odio mucho más grande entre bandos, entre izquierda y derecha, y pues en estos casos los más afectados son, creo yo, los de la izquierda, pues a partir de que la derecha tomó como un nuevo poder a partir de las elecciones pasadas. Hay grupos que no están de acuerdo respecto a lo que ellos hacen y no les conviene. Porque incomodan. Yo creo que eso ha sido una constante en todos los países marcados por la violencia, porque están protestando por algo, porque les incomoda a los políticos, digamos a esos tecnócratas que están allá arriba pensando en cosas que no deberían de pensar, y llegan estas personas a decirle: hey, exigimos esto, mire cómo estamos, hay recursos, no se los roben. Entonces, o muestran evidencia que a ellos no les, digamos, no les gustaría que les presentaran, y pues digamos que hay toda una constitución y toda una ley que protege el derecho a la protesta, pero pues eso en la realidad pues no funciona. Porque están empezando a salir muchas cosas, están empezando a verse ollas que se empiezan a destapar, empieza a verse que realmente la política colombiana siempre ha estado dominada por una única persona que está mandando en todas las ramas de poder que tenemos actualmente. Entonces, los líderes sociales, aparte de que hacen su denuncia, ellos se encargan de llenar como ese vacío estatal con las comunidades y con las sociedades, pues las partes de la sociedad que están marginadas. Entonces, al gobierno le conviene la ignorancia y le conviene también el abandono. Entonces, obviamente es una cuestión de causa y efecto. Porque, pues, con el gobierno de Iván Duque, ya hay como otras directrices de gobierno y el país cambia su dinámica. Entonces, desde lo que serían las Fuerzas Armadas, el Ejército, hay menos protección para los líderes, hay unas políticas que no permiten que ellos se sientan seguros o que estén cubiertos. Entonces, no es solo eso, sino también la posición política que comienza a asumir el ciudadano. Bueno, ya hemos escuchado las opiniones de algunos estudiantes de la Universidad del Valle. ¿Reacciones frente a estos comentarios, Rubén Darío? Bueno, yo creo que, digamos, ahí hay una expresión de los estudiantes con mucho conocimiento de causa, digamos, porque la universidad y los estudiantes de la universidad, los profesores, los funcionarios han sufrido la estigmatización, entonces creo que hay conocimiento de causa. Y yo creo que la reacción que yo podría tener es sobre todo invitarlos. Creo que los estudiantes, la comunidad académica tiene un lugar muy importante aquí de cara a la prevención de que repitamos esa lógica de genocidio nuevamente en nuestro país. Y esa tarea creo que está en clave de hablar con el vecino y la vecina y hacerle caer en cuenta de que aquí estamos reproduciendo una dinámica que no nos va a llevar para ninguna parte, y es la dinámica del eliminar al contrario, al que piensa diferente. Cuando usted estigmatiza al otro, está reproduciendo esa lógica. Cuando usted reproduce una cadena de WhatsApp que le dice a Víctor, quítese el camuflado, o póngase el camuflado, que usted es un guerrillero, etcétera, etcétera, está reproduciendo esa lógica, y creo que eso hay que pararlo de raíz, y nosotros como estudiantes, como docentes, podemos hacer mucho para que eso frene, y para llamarle la atención a la sociedad colombiana que estamos haciendo, nos estamos haciendo un mal, nos estamos autoflagelando porque estamos asesinando a quienes protegen el río, la tierra y la paz. Y Fabio, ahí salió lo que usted decía hace un rato, el temor a la verdad. Sí, yo sobre lo que plantearon los muchachos, yo agregaría solamente lo siguiente. Yo creo que lo primero es que la nación entera, o por lo menos las personas que tienen mayor conciencia sobre lo que ocurre en Colombia, respaldemos sin vacilación las luchas de los líderes sociales. Es decir, el respaldo de la ciudadanía a los líderes sociales los hace menos vulnerables. El fortalecimiento de sus organizaciones sociales, eso es absolutamente clave. Hay que exigirle a las autoridades investigaciones sobre lo que ha ocurrido con los líderes sociales. Es decir, la impunidad también auspicia que se sigan cometiendo delitos. ¿Dónde está la fiscalía frente, digamos, al cúmulo de asesinatos que ha habido en Colombia? ¿Dónde están los resultados de las autoridades? Yo creo que es importante también que es lo que se pregunta todo el mundo. Que cada que ocurre una muerte en Colombia, cada que ocurra una amenaza en Colombia, el país se tiene que movilizar. Es decir, tiene que ser cada vez más costoso
para los perpetradores, para quienes pretenden intimidar a las comunidades, sus acciones criminales. Cada que haya un muerto, como ocurre en cualquier parte del mundo, nosotros no nos podemos acostumbrar a nuestros muertos y que cada vez, pues sin problema alguno, que cada que se expide pues una amenaza, es como como ocurriera cualquier asunto en Colombia, ¿no? Se trata de la vida de un ser humano en Colombia y además todas las vidas son muy valerosas, pero la de los líderes sociales son vidas que brillan, que nos ofrecen luz, que alumbran el camino cuando estamos andando. Y tenemos que cerrar filas un poco, mejor ese es un término muy castrense, más bien tenemos que blandir este escudo. Tenemos que anillarnos todos en defensa de la democracia, la paz y de los líderes sociales. Muy pertinente la movilización social, pero Víctor Hugo, ustedes son los que se movilizan. ¿En qué términos o cómo es que se adelanta esa movilización social? Bueno, las movilizaciones, que además está respaldado por la Constitución Política, la protesta social, se hacen de forma pacífica, pero también se hacen exigiendo el cumplimiento de la ley. La mayoría de las movilizaciones son a raíz de una exigencia de que lo que está en la ley, en la Constitución, se cumpla. O sea, realmente la mayoría de las solicitudes de las comunidades, de los pueblos, cuando se movilizan es buscando eso. Pero qué importante que logremos despertar la conciencia y que se pueda mover realmente el pueblo colombiano alrededor de proteger los líderes, de proteger las vidas. La vida es sagrada, como lo decía Rubén ahora. En ese orden de ideas, si eso realmente está en la conciencia nuestra, se va a actuar de forma coherente con cuidar algo que es sagrado, ¿sí? Y en ese orden de ideas yo creo que tampoco hay que disminuir el hecho de que siempre que hay una muerte se quiere justificar. Siempre el Estado colombiano, las diferentes instituciones han salido a decir, no, es que era por un asunto de falta, era por un tema que no tenía nada que ver con su liderazgo, incluso cuando se reconoce que son líderes o lideresas, no, es que eso no tenía nada que ver con su papel de liderazgo, o sea, desconectan tratando de justificar las muertes, y eso es una de las cosas que hay que replantear, porque además la sociedad en general, en muchas ocasiones terminamos nosotros por algo tenía que ser lo que sucedió, y en ese orden de ideas la invitación a la sociedad es movilizarse por cada una de las muertes, no seguir pensando en el tema de los números y coinciden, porque no es un asunto de números, es un asunto de vida humana, es un asunto de que lo sagrado lo estamos dejando perder, y en especial hay que trabajar todo el tema de atender las causas. Una de las mejores maneras de fortalecer los procedimientos de protección de la vida de líderes y lideresas es atacando las causas como la corrupción, atacando las causas como las economías ilegales, esas economías de muerte, porque realmente ese tema de enriquecimiento de la noche a la mañana y todas esas formas de hacer una economía ilegal, lo que hace es que nos lleve a la muerte, y nos lleva a la muerte de líderes y lideresas, pero también de las personas que están vinculadas en ello. Estamos hablando de líderes sociales, de movilización social, pero Rubén Darío, ¿tú qué le dirías a las personas que nos están viendo? Pueden decir, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué podemos hacer los que no somos líderes sociales desde la perspectiva en la que trabaja Víctor Hugo para apoyar toda esta situación del país? Bueno, yo creo que la sociedad colombiana, y eso nos involucra a todos y a todas, tenemos mucho por hacer y mucho que hacer en este momento. Nosotros no podemos echar para atrás. Así, digamos, la dirigencia del país tenga un retrovisor que no sabemos cuánto le va a durar, pero nosotros no podemos estar mirando para atrás, tenemos que mirar hacia adelante. Y el país se ha propuesto profundizar en su construcción de paz. Uno va a zonas rurales y la gente pide presencia del Estado, no con su fuerza militar, sino presencia con los servicios de salud, presencia con la dignidad humana. Y en esa lógica creo que se han dado pasos importantes y no se puede regresar. Es decir, necesitamos que la paz tenga arraigo en el territorio, que se siembre en el territorio, y eso pasa por la dignidad de los hombres y mujeres que allí viven.
y esa apuesta es de todo, ¿cierto? Pero digamos, ¿cómo asumir esa apuesta desde el lugar en el que estoy, desde mi casa, desde mi trabajo? Pues creo que hay que hacerlo desde elementos cotidianos, como primero, reconocer que el liderazgo social es un aglutinante social, es decir, el líder social es un referente de comunidad importante, que si nosotros dejamos que se les asesine, pues estamos perdiendo todos porque estamos perdiendo ese referente de comunidad. Dos, creo que no podemos naturalizar esto que está pasando en estos momentos, ¿cierto? Está bien que nos salgamos de la discusión de las cifras, pero y alrededor de eso reconocer que cada vida que estamos perdiendo nos tiene que doler y condolernos. Cuando nos condolemos de cada vida, bueno, tenemos que, digamos, salir a esa expresión social de la movilización, que entre otras cosas los obispos del Pacífico han estado llamando a eso, es decir, hay que reaccionar como sociedad y no podemos seguir adormilados y seguir sufriendo o compartiendo por redes sociales lo que está pasando. Hay que salir, es un momento para salir y expresar solidaridad. Creo que ese es otro elemento, es la solidaridad como expresión comunitaria que respalda estos referentes comunales y referentes de comunidad. Y tercero, lo planteaba ahora en el sentido de que hay que cortar con las cadenas de estigmatización, de xenofobia, de exclusión y llamarle desde todos los lugares que podamos hacerlo, llamarle la atención a un Estado que debe ser garante de derechos, a un Estado que debe prevenir el asesinato de líderes sociales y de personas que han asumido regresar a la sociedad civil dejando a un lado las armas. Víctor Hugo, si tú estuvieras de frente con alguien que trabaja desde la comodidad de su oficina, que está tranquilo en su casa, ¿qué te gustaría decirle? ¿Cómo te pueden ayudar ellos a tu trabajo? La invitación es a que conozcamos y reconozcamos la labor de cada uno de los líderes, las lideresas, pero también, porque eso, ¿qué le da fuerza al líder? La comunidad. Le da fuerza al líder lo que se hace diariamente, pero sobre todo el respaldo de la comunidad. Y en ese orden de ideas yo creo que reconocer, conocer incluso lo que muchas de las luchas que se dan a diario cerca a nuestros territorios nos permitiría avanzar en la conciencia. Y lo que yo digo es, tengamos conciencia alrededor de lo que hacen líderes y lideresas, de lo que hacen las comunidades rurales, que a la final lo que hace es protegernos también a nosotros. En este caso, de alguna forma hay que proteger al que protege. Y eso debe ser mutuamente desde la solidaridad, desde la tolerancia, pero también sobre todo de comprender, fortalecer y acompañar en los casos que se pueda, tanto físicamente, pero también desde cada una de las labores que se hace, se puede aportar un grano de arena para la protección de la dinámica, de los procesos que nos protegen a todos. Muy bien, ya vamos finalizando el programa. Y yo creo que para cerrar, y ya una última pregunta, muy brevemente cada uno de ustedes, que nos digan, que compartan con nuestros televidentes, qué hacer para garantizar la vida finalmente de los líderes y cómo ven la situación, el panorama hacia el futuro. Bueno, yo pienso que siempre tendrá un lugar privilegiado la defensa de la vida digna. Y creo que en esta esquina de la historia de nuevo está seriamente comprometida. Nosotros somos un pueblo que de manera incesante ha tenido que levantar la bandera de la paz, de la dignidad y de la vida, y hoy más que nunca tenemos que hacerlo con fuerza. Y yo no quiero perder la siguiente oportunidad. Dentro de poco hay unos nuevos comicios electorales. Quienes están al frente del Estado son determinantes para garantizar esos derechos. Y nosotros los ciudadanos hemos sido realmente muy displicentes a la hora de tomar decisiones. Hoy más que nunca se necesita hacerlo con mucha responsabilidad. Hay que indagar seriamente en eesos candidatos y candidatas cuál es su compromiso con la paz, con la democracia, con la vida de los colombianos, ¿cierto? Creo que eso es un primer momento. Estas dificultades están
incrustadas en toda la sociedad colombiana y en los distintos engranajes del Estado también. Pero hay un lugar muy importante, clave, que podría emprender un proceso de cambios sustantivos que implique el respeto por la vida, la defensa de la vida, y es desde el gobierno. Y en octubre se van a elegir nuevos gobernantes. Hay que ponerle el ojo a esa decisión, que es una decisión de vida en este momento tan clave y tan crítico de la historia del país. Muy bien, Víctor Hugo. Creo que hay que atacar las causas, y las causas no se atacan solamente desde el gobierno, sino desde la conciencia que logramos despertar en cada una de las comunidades, porque a veces también le tiramos la pelota solamente a los gobernantes, y quienes eligen esos gobernantes, las mismas comunidades, en la misma sociedad. Entonces, entre todos tenemos que hacer un trabajo conjunto de respetarnos, de acompañarnos, atacar las causas, todas esas causas de corrupción, todos esos temas de economías ilegales y economías de muerte, que además están asociados al tema de corrupción. Pero también toca que reconocer, respetar al otro en términos generales, y aumentar la presencia institucional en los territorios, no solamente de la fuerza pública, no solamente militarizando nuestros territorios rurales, comunitarios, sino llegando con respuestas efectivas. Y sobre todo, en el caso del norte del Cauca, nosotros tenemos más de 300 acuerdos firmados e incumplidos con el Estado colombiano. Hay que cumplir los acuerdos que se han hecho con las comunidades, pero también hay que avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz, de las que se tienen con las comunidades, y llegar a acuerdos con esos otros grupos que hay en los territorios haciendo daño, haciendo masacre, porque creo que la crisis humanitaria es la que hay que superar. Muy bien, gracias. Finalmente, Rubén Darío. Bueno, yo creo que es un momento importante para la exigibilidad de derechos y para la solidaridad material, activa, creativa. Creo que no podemos perder, se ha planteado en el día de hoy que es necesario exigir las garantías que el Estado debe proveer al liderazgo social y a toda persona, todo colombiano. Pero no nos podemos quedar a que ese Estado, reaccione tardíamente. ¿Sí? Ya sabemos de los mecanismos de protección, de la lentitud, de la burocracia que hay y de las vidas que seguimos poniendo. Y eso amerita, o eso implica que esa solidaridad que, está guardada en nuestras comunidades se potencie y salga a flote en este momento. Salga a flote dando refugio, salga a flote rodeando, salga a flote recuperando eso que nos enseñaron las mujeres cuando en momentos muy angustiantes del conflicto iban hasta el Urabá y a poner el pecho. Nosotros como mujeres iban a abrazar a otras mujeres. Entonces esa expresión de solidaridad hay que recuperarla, hay que potenciarla. La expresión que se expresaba en Trujillo con las peregrinaciones allá. Yo creo que es un momento para eso, para peregrinar, para salir al territorio, para ir a acompañar el norte del Cauca y decirles, nos ponemos en sus zapatos, Francia Márquez, Carlos Rosero, Víctor, decirle eso mismo al movimiento de Buenaventura, las madres de Soacha a también. Las madres de Soacha. O sea, es un momento para expresar esa solidaridad de manera concreta, con movilización, con expresión solidaria comunitaria, con acciones afirmativas en el territorio, con mucha atención en lo que está pasando, ¿cierto? Y con mucha comunicación entre nosotros en clave de prevenir. Creo que es momento para construir este escudo comunitario, de tejerlo entre las diferentes expresiones de la sociedad civil. Muy bien, muchísimas gracias. Así terminamos En Contacto, nuestro programa de hoy. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de gran interés para todos ustedes. A tejer comunidad.